Muy buenos días. Empezamos, ¿no? La clase. Bien, vamos a continuar. Y les voy a copiar otra vez la pantalla. Bien, entonces continuaremos con esto de bases de datos. Terminaremos estas operaciones que necesitamos con nuestro servidor Pertrigo, ¿no? Ya en la siguiente clase ya vamos a hacer las mismas operaciones, pero ya desde Java, ¿no? Desde nuestras ventanas en NetBeans. Entonces, antes de entrar a NetBeans, vamos a ver directamente cómo hacer estas operaciones en la base de datos. ¿Listo? Y antes de eso, ¿no? Me olvidaba aquí, donde estamos temas parciales. Ya les he dejado el, el formulario, le llamaremos, o la hoja de características que tiene que tener el examen. Esto, ¿no? Para el examen lo que se va a tomar en cuenta es que tenga un menú y un submenú. Podría ser con una pantalla LCD o podría ser con el monitor serie, ¿no? Pero que pueda tener, ¿no? Esta posibilidad de tener un menú, un submenú, escoger opciones, todo eso, ¿no? Otra característica de sus proyectos, que tenga un modo manual y un modo automático, que pueda funcionar manualmente y de forma automática, que realice alguna operación. El tema de la estética, que sea presentable, ¿no? Que esté ordenado, de repente el circuito esté armado adecuadamente y todo eso, ¿no? Y la funcionalidad. Estos que tengan relación a su carrera, ¿no? Que sea un proyecto o algo que se pueda aplicar en su carrera, algo que tenga una finalidad, una utilidad en su carrera, ¿no? Entonces, esos son los 4 puntos que se va a evaluar. ¿Y cómo vamos a presentar los documentos? Eh, Necesito un video explicativo del proyecto, de cómo funciona, haciendo las pruebas, ¿no? Explicando un poco de repente el código, cómo han armado y todo eso, ¿no? Entonces, máximo 10 minutos, no más de eso, ¿no? Después, algunas fotografías de su prototipo o de su proyecto, igual, máximo 5 fotos nomás, ¿no? Después necesito el código en Arduino, el código que han utilizado, y la parte de su circuito, cómo han armado el circuito, ¿no? Para su proyecto. Y es posible que alguien haya utilizado otras herramientas. Por ejemplo, alguien que haya utilizado el tema del Bluetooth, por ejemplo, haya utilizado el Bluetooth para hacer una aplicación para el celular, ¿no? De repente ha utilizado App Inventor, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, ¿no? O de repente alguien ha programado en Proteus, por ejemplo, las herramientas ahí, ¿no? O si es que han utilizado otro tipo de herramientas más para realizar su proyecto. Entonces también lo adjuntan esa información. Y toda esa información eh, tienen que comprimirlo, ¿no? En un archivo que sea así por RAR y lo guardan con sus datos personales. ¿Listo? Y si es que están haciendo en grupo, entonces el nombre del representante, ¿no? Y si es que es grupal, adentro le colocarán algún archivito por ahí donde especifique quiénes son los integrantes.
Y la fecha de presentación, si no me equivoco, o es para el martes 11, no, para la siguiente semana. Y ese día, o de repente un día antes, ya les voy a publicar el formulario para que envíen el archivo. Pero para subir el archivo, en realidad lo que les voy a pedir es que envíen el enlace compartido de este su proyecto, ¿no? Que esté en Siponrar. Entonces, mejor si ya lo suben días antes a su Drive para luego compartir solo el enlace. Porque a veces demora un poco, ¿no? Por ejemplo, en esta parte del video de repente demora en subir el archivo, entonces mejor si ya lo suben antes, ¿no? Para no tener problemas ese día. ¿Listo? Entonces, esas son las características para la presentación del segundo examen. Sobre eso no sé si alguien tiene alguna duda. Respecto a los que son grupales, ¿no? Solo el representante del grupo va a subir el archivo. No necesito que todos suban el archivo, ¿no? Simplemente el representante, si es que es grupal. Solo un estudiante va a subir, ¿no? Los demás no es necesario. Si no hay más dudas, entonces ahora sí regresaremos a nuestros temas. Entonces ahora haremos estas operaciones o repetiremos un poco cómo funcionaba esto de base de datos. No, nuestro banco de datos, si quieren, para almacenar la información estamos trabajando con MySQL y con el servidor Vertrigo Serv. Y ingresamos a la aplicación a través del usuario root y su contraseña Vertrigo. Y ya con eso estamos en nuestro administrador, en este PHP MyAdmin, para empezar a trabajar con nuestras bases de datos. No, y eso ingresamos de aquí abajo, ¿no? Vertrigo Serv, le hacemos clic y ingresamos, ¿no? Localhost page. En mi caso creo que ya está aquí uno. Sí, ya está aquí, ¿no? Entonces ingresamos ahí. Ahí el otro detalle ahí que me olvidaba, ¿no? Por ejemplo, este es el archivo Vertrigo, ¿no? Para ejecutar necesito colocarle ejecutar como administrador. Si hago abrir directamente no va a arrancar el servidor. O les va a decir error, tiene errores. Y esto se va a quedar en rojo. Entonces mejor ejecutar como administrador para que inicie correctamente el servidor. Entonces regresaremos. Lo que vamos a hacer es, a ver, recordaremos un poquito. No era muy complicado, ¿no? Lo que teníamos es así, ¿no? El gráfico usual que tenemos en una base de datos. Así es, ¿no? Y le colocamos base de datos o database, DB o BD, dependiendo, ¿no? Y esta base de datos le podemos colocar un nombre, ¿no? Por ejemplo, que se llame temperatura. Temperatura. ¿Y cómo trabaja la base de datos? En realidad esta base de datos así sueltito no me sirve de nada. Entonces tengo que agregarle tablas. ¿Y qué son esas tablas? Son pequeños listados, ¿no? Pequeños registros. Así como si fuesen hojas Excel, ¿no? Supongamos el ID, el nombre, el apellido, por ejemplo, ¿no? Y voy a tener varios datos. Entonces este puede ser mi tabla registro, por ejemplo. Puedo tener otra tabla de, no sé, valor de temperatura. Valor de temperatura. Entonces puedo tener otra tabla también, ¿no? Donde voy a almacenar todos los valores. Pongamos la fecha y la temperatura.
y voy a registrar toda la información, ¿no? Y puedo tener varias tablas, ¿no? Si queremos otra tabla que sea de humedad, ¿no? Y voy a registrar igual, si quiero la fecha y la humedad y todos los valores. Entonces, eso es una base de datos. Una base de datos que tiene varias tablas. Puede tener una tabla, dos tablas o muchas tablas, ¿no? Donde almacenamos información. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a crearnos una base de datos y en la base de datos nos creamos tablas. Y en cada una de estas tablas podemos agregar nuevos registros. O si quieren, eliminar algún registro, modificar algún registro o seleccionar alguna información de todo este grupo de información que voy a tener, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer o lo que hacemos con bases de datos. ¿Listo? Ahora, las bases de datos no solo es eso, ¿no? Normalmente, las bases de datos, estas tablas están relacionados. Esta tabla con esta tabla, por ejemplo. Esta tabla con esta tabla. O podría estar relacionado esta tabla con esta tabla. También se puede trabajar así, ¿no? Y en realidad casi siempre se trabaja así, donde las tablas están relacionados uno con otro. ¿A qué hace referencia esa relación? En realidad hace referencia a que esta tabla está, diremos, compartido con esta tabla, ¿no? O comparten información con esta tabla. Por ejemplo, el más fácil aquí sería estas dos tablas. Este valor temp y esta humedad están muy relacionados. ¿De qué forma están relacionados? La fecha. Entonces ambos tienen la misma fecha, ¿no? Van a tener la misma fecha. Entonces también se puede trabajar en ese formato, ¿no? Cuando están relacionados. ¿Y eso para qué me sirve? Eso me sirve para administrar mi información. Por ejemplo, si es que quiero saber en una fecha determinada, en una fecha X le llamaremos, por aquí anotaremos, en una fecha X, quiero saber cuánto era la temperatura, ¿no? Entonces, si es que trabajo así sueltito, solo trabajaría con esta tabla. No me interesaría saber estos otros dos. Pero si quiero saber en la fecha X cuánto era la temperatura y cuánto era la humedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el registro de aquí quiero saber cuánto era y en la misma fecha aquí también quiero saber cuánto era. Entonces necesito manejar estas dos tablas, ¿no? Tendría que, una forma sería trabajar de forma individual también. Primero buscar aquí la fecha y ver su temperatura. Luego buscar aquí la humedad y buscar su temperatura. Otra forma sería simplemente relacionarlas. Decirle que ambos están relacionados por la fecha y solo voy a buscar, bueno, voy a buscar la humedad y temperatura y con una sola fecha. Solo una vez voy a hacer esa operación. Entonces va a ser más fácil de relacionar mi información. O si quiero, ya podría hacer una gráfica si quiere, ¿no? Así una pequeña gráfica de humedad y temperatura. Entonces, si relaciono estas dos tablas, entonces ya sería más fácil hacer una gráfica, por ejemplo, ¿no? Pero esto usualmente, este tipo de relaciones se hace cuando es un sistema un poco amplio, cuando manejo varios datos. Ese rato es conveniente hacer todas las relaciones. Como vamos a trabajar, o si es que trabajamos con varias tablas, va a ser bien complicado administrar toda la información que tengo. Entonces, justamente una de sus herramientas es relacionar las tablas para que esa administración sea más fácil, ¿no? Cuando tengo gran cantidad de tablas. Pero si tengo tablas así sueltas o pequeñas tablas o pocas tablas, entonces no es tan necesario hacer esta relación. En nuestro caso,
vamos a trabajar con tablas pequeñas, ¿no? O con pocas tablas si quieren, ¿no? Una tabla o dos tablas, ¿no? Entonces no vamos a tener mucho problema con esta relación. Entonces vamos a trabajar de forma independiente. Vamos a hacer de la forma más fácil, ¿no? Entonces vamos a trabajar nuestra base de datos. Va a tener de repente, como este caso, 3 tablas, pero vamos a trabajar de forma individual, cada tabla, ¿no? No van a estar relacionados uno con el otro. Pero si es que nos alcanza un poco de tiempo, de repente podamos ver un poco de cómo relacionarlas o enlazar estas dos tablas, ¿no? Pero el tratamiento al final va a ser el mismo, si es que los relacionamos o no. Las operaciones que realizamos de agregar, eliminar, va a ser igual, ¿no? Va a seguir funcionando, va a ser lo mismo, no va a cambiar mucho. Simplemente lo que les decía, para organizar o para administrar la información que tengo. Para eso me ayuda, ¿no? A hacer la relación. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Nos creamos una base de datos y nos vamos a crear tablas, y dentro de estas tablas hacer algunas operaciones. Entonces aquí en phpMyAdmin podemos crearnos bases de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos vamos, ¿no? Crear nuevo, y justamente aquí ya me sale crear base de datos. Le ponemos el nombre. Le podríamos colocar, no sé, el prototipo 1, y creo mi base de datos, ¿no? Ya está mi base de datos, no tiene ninguna tabla. Puedo crearme otro si quieren, ¿no? Otra base de datos que se llame prototipo 2. Y ya tengo dos bases de datos. Puedo crearme una más que sea prototipo 3. Y ya está, ¿no? Tengo 3 bases de datos. Prototipo 1, 2, 3. Y cada una de estas bases de datos están vacíos, no tienen ninguna tabla. Entonces solo hemos creado la base de datos. Nos falta crear las tablas. Entonces vamos a crearnos las tablas. Entramos a la base de datos, por ejemplo prototipo 1, y dice crear tabla. Entonces le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, mi prototipo 1, que justamente sea que se llame el control de temperatura, y le voy a asignar 2 columnas. Y ya está. Y los campos que va a tener, podría colocarle, si quieren, un ID y la temperatura. Si no, así quedaría. Y el tipo de dato. Entonces podría ser de este tipo, ¿no? ID que sea entero, la temperatura de tipo entero. ¿Y qué más? Los valores lo dejo así, todo intacto. No le pongo índices, no le pongo nada. Ahí nomás, ¿no? Y vamos a poner guardar. Aquí me sale un pequeño error, ¿no? Me dice, en realidad esto es el tamaño. Lo que me salía era este tamaño, que no le había puesto, ¿no? Y por defecto ya me lo ha puesto de tamaño 11. El tipo o el ID, que sea de tipo entero, tamaño 11. El de temperatura también de tamaño 11, entero, ¿no? Entonces ese ya sería mi primera tabla, ¿no? Y aquí justamente en prototipo 1 ya tengo una primera tabla, ¿no? Entonces podemos ir creando más tablas. Aquí dice nueva tabla y puedo crear el nombre de la tabla. Si quiero humedad, igual le puedo agregar 2 columnas.
Humedad puedo colocarle fecha y le pondré humedad nomás, HUM. Ahora en la fecha podría cambiarle, ¿no? Que ya no sea entero, que sea de tipo fecha, ¿no? Que sea el año. Podría colocar este time stamp, la humedad, que siga siendo de tipo entero. ¿Qué más necesito? Por ejemplo, ahora esta fecha, esta mi tabla que va a tener fecha y el valor de la humedad, voy a hacer en vez de fecha que sea el tiempo, y aquí le voy a decir que sea el tiempo actual, ¿no? Que se llene automáticamente esa columna con la fecha actual, ¿no? Y podemos guardar. Y tengo esos dos valores, ¿no? La fecha ya le he puesto que sea de tipo timestamp y va a almacenar la fecha actual que tiene, ¿no? Entonces podemos crearnos también así. Podemos crearnos todas las tablas que necesitemos, ¿no? Para nuestro prototipo 1. Otra tabla podría ser usuario, por ejemplo. Mi tabla usuario. Voy a colocarle su CI y su nombre. Podría colocarle más datos, ¿no? De más columnas, de 3, de 4, 20 columnas, no hay problema, solo estamos haciendo con 2. Entonces CI y nombre que sea de tipo entero también, ¿no? ¿Qué más podríamos modificarle aquí? Esto no necesitamos. Si va a ser con signo. Esto también, ¿no? De repente podríamos utilizar. Si es que este valor va a aceptar valores negativos, ¿no? Como le digo entero, si es que va a utilizar o me va a aceptar valores negativos o no. Entonces podría habilitar esto o no también, ¿no? Y podemos agregar el índice, ¿no? En este caso igual lo podemos dejar así, ¿no? El CI y su nombre. Y aquí lo que me olvidaba, ¿no? Al crear tablas, colocamos estos datos, ¿no? Luego le hacemos guardar y se crea la tabla. Pero podemos ver su código SQL, cómo se ha creado. Y el código para crear la tabla es este. Crear tabla. Y esto, a ver, veremos un poco. Y lo vamos a copiar. Y ¿dónde estamos? Crear tabla aquí. Lo vamos a pegar por aquí. Y esto lo vamos a hacer más grande. Esto lo haremos pequeño. Y por aquí. Esto por aquí. Y hasta ahí. Entonces, para crear tablas hay un poco de variación entre programas. Por ejemplo, a ver, antes analizaremos el que hemos hecho. Para crear tabla, el código SQL, ¿cuál sería? Este de aquí, ¿no? Le pondría create table, crear tabla. Después de crear tabla, esto es un poco opcional, dependiendo a la cantidad de bases de datos. Si tengo varias bases de datos, entonces es recomendable crear de este tipo. Coloco entre apóstrofes el nombre de la base de datos. Prototipo 1, por ejemplo, esta es nuestra base de datos, el nombre, ¿no? Le pongo un punto y otra vez con apóstrofe le pongo el nombre de la tabla que voy a crear. Entonces de esa manera voy a crear mi tabla. Entonces en esta base de datos voy a crear esta tabla, ¿no? Crear la tabla usuario 1 en la base de datos prototipo 1.
Entonces hasta ahí ya tengo el nombre de la tabla. Luego necesito definir de esta mi tabla cuántas columnas va a tener, qué tipo de columnas van a ser. Entonces aquí adentro ya le pongo entre paréntesis. Después del nombre de la tabla pongo paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar esta información. ¿Y qué es esa información? Son las columnas. Por ejemplo, la primera columna es CI y le coloco con apóstrofes. Y le digo, le pongo un espacio, ¿no? Le pongo, es de tipo entero. Y además no va a aceptar nulos, ¿no? Not null. Entonces valores en blanco no va a aceptar. La siguiente columna es nombre. Igual es de tipo entero, por ejemplo, ¿no? Que esto debería ser varchar, ¿no? Así estaría mal. Pero esa es la forma de ir agregando las columnas. Entonces con una coma agrego una nueva columna. La otra columna se va a llamar nombre. Es de tipo entero y todas sus características, ¿no? Entonces, a ver, regresaremos. Si aquí le agrego más características, los atributos, el índice, si es que es primario, todas esas características van a salir, o tengo que colocar aquí, o va a salir aquí. Entonces, esta columna nombre, ¿cuáles van a ser sus propiedades o sus características? Entonces, todo eso tengo que anotar. Y si termina ahí, entonces cierra el paréntesis, ¿no? Y si quiero agregar más columnas, entonces aquí le pongo una coma. Y tendría que hacer otra vez, ¿no? Le podría colocar apellido, por ejemplo. Apellido. Y le pondría que sea de tipo varchar, por ejemplo. Y el tamaño, que sea 20. Y si quiero le pongo también no nulo. Y si quiero más columnas, coma, y voy agregando más columnas, ¿no? La siguiente columna que sea edad, por ejemplo. Y edad va a ser de tipo entero. Y también que no acepte valores nulos, ¿no? Entonces todo eso necesito para crear la tabla. Crear tabla, la base de datos donde se va a crear y el nombre de la tabla. Y aquí adentro están las columnas, ¿no? O los campos si quieren. La columna CI de tipo entero. La columna nombre de tipo entero. La columna apellido de tipo varchar. La columna edad de tipo entero, ¿no? Y aquí abajo me sale este otro más, ¿no? ¿Qué tipo de compilador, de motor compilador está utilizando? Esto usualmente no es tan necesario, ¿no? Podría quedar hasta ahí. Entonces con esto ya crearía una tabla, ¿no? Ahora, para ver un poco de diferencias en la sintaxis, algunas otras bases de datos o algún otro editor o compilador utiliza comillas y no el apóstrofe. Entonces eso de repente un poquito hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en este caso utilizamos estos apóstrofes, ¿no? En este caso, este es otro tipo de base de datos. Si no me equivoco es de ODBC, utiliza comillas. Con comillas y puedo hacer, ¿no? En este caso utiliza estos apóstrofes. ¿Listo? Entonces así vamos a crear nuestras tablas. Y cuando entremos a NetBeans o Java, desde Java si quiero crear mi tabla, este es el código que le voy a colocar para que me cree una tabla. Por ejemplo, en un botón, podría tener un botón que diga crear tabla, y en ese botón, este es el código que tendría que agregarle, ¿no? Para que me cree esta tabla, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir trabajando con las tablas. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya tendríamos creado las tablas. Podemos crear bases de datos, esto ya lo hemos hecho.
A ver, ¿qué le hacemos? No se ve bien. Ya está, base de datos, ya está. Crear tablas, y hemos visto cómo podemos crear las tablas. Entonces ahora haremos estas operaciones. Insertaremos, eliminaremos, modificaremos valores y hacer algunas consultas más. Listo, entonces lo que nos va a interesar ya más adelante va a ser el código SQL, esto de aquí. Listo, eso nos va a interesar ya más adelante para hacer nuestras operaciones. Por el momento esto no lo estamos utilizando mucho, lo estamos haciendo de manera directa, ¿no? Con la herramienta directamente lo guardamos y le diré aceptar. Entonces, por ejemplo, tenía este de humedad, mi base de datos prototipo 1 y dos tablas, ¿no? Temperatura, humedad. Este de humedad solo tiene dos columnas, fecha y humedad, ¿no? Puedo seleccionar y están sus dos columnas. Y no tiene ningún registro, está en blanco. Control de temperatura, igual tiene ID y temperatura. Igual está en blanco, ¿no? Entonces podemos ir llenando de información. Entonces podemos hacer esto de aquí, ¿no? Empezaremos a llenar, insertaremos valores. Entonces eso vamos a ir viendo cómo vamos a agregar información a nuestra base de datos. ¿No? Entonces como está vacío, entonces puedo empezar a llenar. Por ejemplo, aquí tiene, selecciono, ¿no?, la tabla. Por ejemplo, este control de temperatura. Y aquí tiene insertar. Y me sale esta ventanita, ¿no? Y me dice, tiene dos columnas, el ID es de tipo entero y temperatura es de tipo entero. ¿Qué valores voy a agregar? Por ejemplo, le pondré un 1 y temperatura 1, por ejemplo, 1, 1. Podría agregar esto más. Entonces, le pongo continuar. Y me dice una fila insertada. Y este es el código para insertar. Entonces lo voy a copiar y veremos ahora aquí. Ya, esto lo dejaremos así. Lo haremos un poco más grande. Para insertar valores utilizo este de aquí, insert into. No, este es para insertar nuevos valores. Luego que le pongo el nombre de la tabla, este es el nombre de la tabla, entonces le digo insertar en esta tabla, en la tabla control temp. ¿Qué cosa voy a insertar? Entonces le digo voy a insertar el ID y la temperatura. Estos son los nombres de las columnas. Le digo voy a insertar en la columna ID y en la columna temp. Entonces eso le digo, ¿no? En esta tabla, en la columna ID y en la columna temp, voy a insertar estos valores, 1 y 1. Entonces esto igual tiene que coincidir, ¿no? Por ejemplo, este 1 corresponde al ID y este otro corresponde al temp. Podría olvidarme uno de estos, ¿no? Dejarlo así. Entonces me va a salir error, porque voy a agregar este 1 para el ID, pero para temp no tengo su valor, me va a salir error, ¿no? O al revés, aquí dejarlo simplemente el ID
pero los valores 1, 1. Va a decir, esto corresponde al ID y esto a quién corresponde. Igual me va a salir error. Entonces ambos lados tienen que coincidir. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos a agregar valores a nuestras bases de datos o a nuestra tabla, ¿no? Vamos a empezar a llenar nuestras tablas. Entonces el código que necesito, nuestro código SQL, es insert into. Coloco el nombre de la tabla y selecciono las columnas que yo quiero agregar. Por ejemplo, si solo quiero temperatura, entonces le digo solo temperatura y el valor que quiero. Por ejemplo, no sé, 45. Entonces me va a agregar 45 a la columna temperatura de la tabla control temp. ¿No? Entonces de esa manera funciona. Entonces podemos regresar aquí. Entonces ese es el código que tenemos, ¿no? Si no me equivoco, este era el adecuado. Ahora está mejor, ya. Entonces de esa manera podemos ir agregando diferentes valores. Entonces podemos seguir insertando un valor 2, su temperatura 2. Aquí puedo, si quiero más registros, un 3 y su valor 3. Y le puedo colocar continuar. Y he agregado otras 2 filas más. Y el código, por ejemplo, cuando registro, veremos un poco esos casos. Aquí vamos a pegarlo, ¿no? Este de aquí. Y aquí está, ¿no? Otra forma, ¿no?, de agregar. Igual le digo, ¿no?, insertar en la tabla control temp, valores en la columna ID y en la columna temp. ¿Y qué valores voy a colocar? 2 y 2, por ejemplo. Y le pongo una coma y puedo agregar otro registro más. Entonces estoy agregando 2 registros en el ID y en la columna temp, ¿no? El registro 2.2, el registro 3.4, por ejemplo, ¿no? Y puedo agregar más registros en una sola instrucción. O puedo hacer como en este caso, uno por uno, ¿no? Entonces podemos tener diferentes variantes para poder registrar nuestras bases para llenar, ¿no?, la información. Y podemos ver también, otra vez regresaremos a examinar. Y aquí mi tabla ya tiene estos valores. El 1.1, el 2.2, el 3.4. ¿No? Entonces de esa manera podemos ir agregando información. Podemos probar con este otro de humedad. A ver qué tal nos va. Este otro de humedad tiene fecha y humedad. ¿No? Entonces igualito, insertaremos un registro. Y dice, uno es de fecha o de tipo tiempo y el otro es tipo entero. Con el tipo entero no voy a tener problema. 80% de humedad, por ejemplo. El problema va a estar aquí. ¿Cómo voy a colocar? ¿No? Entonces ahí ya me dice que es de tipo fecha. Entonces podría asignarle una fecha, ¿no? Una fecha y le voy a poner continuar. Y ella es un poco diferente, ¿no? Entonces veremos este. En el caso de la fecha, ¿no? Esto haremos más grande. Y esto podemos ir moviendo por aquí.
Entonces es igualito, ¿no? Para insertar, insert int. Y la tabla, ¿no? En este caso la tabla ya se llama humedad. Y en esta tabla, en la voy a insertar la columna fecha y la columna humedad. ¿Y qué valores? Para la fecha voy a insertar este valor y para la humedad este valor. ¿No? Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado en estos valores que estoy ingresando. Tienen que coincidir también. Por ejemplo, si el ID le he puesto de tipo entero y aquí le pongo entero, no hay problema. Pero si esto es entero y aquí le pongo una letra, me va a salir errores, ¿no? Y lo mismo pasa con la fecha. La fecha, su formato me dice que es este. Pero al registrar, de repente aquí le pongo al revés. Por ejemplo, aquí está primero el año. Y si pongo desordenado, igual me va a salir errores. Entonces, en ese aspecto hay que tener cuidado. Tiene que estar en el formato que le hemos dicho. Si es de tipo fecha, entonces en formato de fecha. Si es entero, en formato entero. Si es con decimales, en formato con decimales, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado al momento de ir registrando los valores, ¿no? Podríamos insertar diferentes valores, ¿no? 70, por ejemplo. Ahora, este otro detalle también. En esto de las fechas, y de repente es lo que podemos utilizar para nuestros proyectos. Por ejemplo, con valores enteros no hay problema. Si es string, varchar, no va a haber problema, ¿no? De repente esto de la fecha es un poco complicado. Entonces, un ejemplo más. Y justo este de time stamp. Voy a borrar, a ver, esto lo pondremos más aquí arriba. Este de aquí. Entonces igualito, ¿no? Inserto en la tabla humedad, fecha y humedad. ¿Y qué valores? Aquí ya no le he puesto la fecha. Hace rato yo he escogido la fecha, ¿no? ¿Qué fecha va a ser? La hora, le he cambiado. Pero si le pongo este código que diga current timestamp, entonces me va a registrar el valor actual de la fecha y su valor, ¿no? El valor esto ya es de la humedad. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? De esto que hemos hecho aquí. Entonces podemos regresar a la tabla y ver los valores. Aquí está, ya tengo esos dos valores, ¿no? La primera fecha, que yo le he modificado la hora, y el segundo, que recupera automáticamente del sistema. Entonces, a las 8:49 he registrado un valor, y era su valor 70, ¿no? Entonces, hay esas diferencias que vamos a poder tener. ¿Listo? Entonces, podremos registrar de acuerdo a la fecha, a la humedad. Y lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, tengo un proyecto, tengo un sensor de humedad de, no sé, de una habitación, lo más fácil, ¿no? De un cuarto o de una oficina, ¿no? Tengo mi sensor de humedad y puedo registrar, bueno, de acuerdo a la fecha, no sé, de toda la semana. Si quieren, cada minuto, por ejemplo, cada segundo, depende, ¿no? Entonces puedo registrar todos los valores de humedad. Y ya en la semana puedo decidir en qué horarios, por ejemplo, la humedad es muy alto, en qué horarios es muy bajo, o ir comparando, ¿no? De repente en un cierto día la humedad es muy elevada y podría verificar por qué se ha elevado, ¿no? De repente ese día ha llovido, ha pasado algo, ¿no? Entonces ya voy a tener la información, ¿no? A detalle de toda la humedad, de todos los valores registrados. Entonces, y con fecha va a ser más fácil de trabajar. Voy a saber qué día y a qué hora, ¿no? La humedad ha ido cambiando. O de repente, ¿no?
tenía mi equipo de humedad, mi sensor de humedad, y he empezado a fallar. Entonces voy a poder ver el registro y de repente en alguna fecha la humedad ya va a estar en, no sé, en 0, por ejemplo, o en 100, o va a registrar un valor extraño ya, ¿no? Entonces ya voy a poder identificar en qué horario ha tenido problema, por ejemplo, ese sensor de humedad. Y ya podría verificar en ese horario qué es lo que ha pasado. De repente en ese horario justo ha habido un corte de energía, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es más fácil analizar datos y tomar decisiones. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos a agregar nuevos valores. ¿Listo? Si es que son de fecha o en este otro caso, ¿no? Si son de tipo entero o si son de caracteres, el tipo varchar, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir registrando los valores. Ahora hay otra forma también, nos faltaba uno más, algo muy similar a este. A ver, intentaremos con este. Vamos a insertar y solo voy a colocar a temperatura, le voy a colocar 80. No, y por ejemplo aquí me sale error porque me dice que el ID no tiene su valor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles también al momento de crear la tabla y cada una de estas columnas. ¿Dónde estamos? Aquí arriba. No, por ejemplo, si es que creamos la tabla y le decimos no nulo, entonces justamente es ese caso. No me va a aceptar valores vacíos, en blanco, ¿no? Entonces eso también hay que ir verificando. ¿Listo? ¿Qué más? Para que ustedes vayan probando, les pueden ir creándose varias tablas, ¿no? E ir probando algunas de las características, y el que más me interesa que hagan la prueba son estos. El índice, si es que es index único, primario, si es que es único, por ejemplo, ¿no? Y dice el nombre del índice, cuál va a tener, si va a ser único y qué columna, el tamaño, ¿no? Entonces eso ya lo pueden ir probando, ir combinando algunas características, ¿no? Agregarle, no sé, algunos atributos que solo sea positivos, el tema del índice, y lo que interesa también aquí es ver su código SQL, cómo está creando, ¿no? Porque lo que les decía, ya en NetBeans lo que nos va a interesar es este código. ¿Listo? Entonces regresaremos aquí, esto cancelamos y ya está. Entonces de esa manera podemos agregar información, datos, ¿no?, a nuestras tablas. Entonces haremos el siguiente. Y hemos creado las tablas, ya podemos insertar en diferentes formatos. Ahora haremos este otro para eliminar. Entonces aquí igual lo marcaremos, esto y ya está. Ahora, ¿cómo vamos a eliminar? Entonces aquí igual vamos a ver nuestro SQL, y desde este SQL también tengo opciones para eliminar, ¿no? O desde aquí también, ¿no? Podría ver y hacer algunas operaciones. Entonces vamos a cambiar un poco. Ahora vamos a hacer diferente y con SQL. Hace rato, por ejemplo, desde aquí hemos ido insertando, ¿no? Entonces podemos insertar desde aquí, puro código SQL. Entonces podemos hacer esa parte de insertar, también podríamos haber hecho, ¿no? Insertar en la tabla humedad, la fecha y los valores. Ahora no necesito eso.
necesito eliminar. Ahora, para eliminar necesito una característica, algún marcador que me indique cuál voy a eliminar. Entonces, a ver, regresaremos o directamente aquí. Regresaremos. Entonces, por ejemplo, este de aquí. Esta es mi tabla de humedad y tengo la columna fecha y la columna humedad. Entonces quiero eliminar uno de estos. Entonces, por ejemplo, podría decirle eliminar el registro donde la humedad vale 70 o eliminar el registro donde la humedad es 80, o podría decirle eliminar el registro donde su fecha es este de aquí, ¿no? O eliminar el registro que tenga esta fecha. Entonces necesito saber cuál quiero eliminar, ¿no? Entonces eso vamos a probar si funciona. Entonces, a ver, vamos a probar con le podemos colocar a ver, otra vez regresaremos aquí. La columna que tengo es entonces le pondremos la humedad, si es que mi humedad es igual a 70. Entonces eso podría aprobar, ¿no? Este de aquí. Y a ver, vamos a probar. Y aquí está, ¿no? A ver, hemos hecho una operación. Nos estamos adelantando. No hemos hecho eliminar. A ver, haremos otra vez. Necesitamos eliminar. Otra vez. Necesito la humedad igual a 70. Ahora sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y me dice, ¿no? ¿Realmente desea ejecutar? Sí. Y vamos a ver esto de aquí. ¿Qué es lo que hace? Vamos a pegar aquí. Y lo vamos a hacer más grande. Este de aquí. Para eliminar, ¿qué información necesito? Mi código SQL es borrar, ¿no? Delete. Y me dice que voy a borrar de dónde, ¿no? Me dice borrar de la tabla humedad y mi condicional. ¿Cuál? Le digo de la columna humedad el que tenga el valor de 70. Ese se va a borrar. Ese registro. O todos los registros, en realidad es todos los registros donde la humedad sea igual a 70 de la tabla humedad, lo va a borrar. Entonces ese sería más o menos el orden de lectura, ¿no? Borrar todos los registros que tengan o que sean igual a 70 de la columna humedad, de la tabla humedad, y borrar, ¿no? Y ya está. A ver, veremos, examinar. Y solo me queda un registro. El que tenía 70 ya no está, ¿no? Entonces probaremos con este otro. Borraremos el ID y para poder ver el 22 borraremos. Entonces SQL le pongo eliminar y le digo eliminar de la tabla control temp. Esta es la tabla control temp
y mi condicional. Le pongo el ID, donde el ID sea igual a 2. Y continuar. Y me dice, ¿realmente quiere ejecutar? Sí. Y es el mismo código, ¿no? Borrar de la tabla el que tiene ID 2. Vamos a examinar. Y ya no tengo ese registro. Ese registro está borrado. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos eliminar. O incluso, a ver, agregaremos aquí algunos valores más. Le agregaré el 5,5, le agregaré el 6,6. Ya estamos, a ver cuántos tengo, 5 y el 6. Entonces podríamos otra vez borrar. Y le voy a decir ahora donde temperatura sea mayor a 3, por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa. Y ya está, ¿no? Entonces esto nos vamos a copiar y vamos a examinar. Y solo me queda un registro, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Volveremos a pegar ese código y lo vamos a hacer más grande. Entonces, igualito, ¿no? Le digo borrar de la tabla control temp. El registro que cumpla esta condición, donde de la columna temperatura, todos los que tengan el valor mayor a 3. Entonces todos los que son mayor a 3 lo borra. Y en este caso lo ha borrado todo lo que había hacia abajo, ¿no? El valor de la temperatura, todo lo que tenía temperatura mayor a 3 lo ha borrado, ¿no? Entonces, para estos casos de eliminar, por ejemplo, esto es lo que me interesa, la condicional. Esto necesito manejar bien. Puedo colocarle una condicional, ¿no? Que la humedad sea igual a 70, borrar ese registro. O que la temperatura sea mayor a 3. Entonces, esto pueden averiguar un poco, pueden revisar un poco bibliografía, qué tipos de condicionales puedo colocar. Por ejemplo, si es que quiero combinar, si la temperatura es mayor a 3 y además el ID que sea mayor a 5 también, ¿no? Entonces ya puedo borrar otro grupo de datos, ¿no? O hacerle un rango, si la temperatura es mayor a 3 y menor a 5, por ejemplo. Entonces solo borrar ese rango, ¿no? O de repente en todo mi registro, mi sensor de temperatura trabaja de 0 a 100 grados y tengo registros o valores registrados erróneos, ¿no? De repente ha registrado 1500, algunos valores que no me sirven. Entonces podría hacer esto, ¿no? Borrar todos los que son mayores a 100 y así dejar los valores adecuados en mi tabla, ¿no? Entonces pueden revisar esta parte de la condicional. ¿Qué tipo de condicionales podría colocar para borrar, ¿no? ¿Listo? Entonces esa es una forma de ir borrando. ¿Listo? Y aquí lo que me estaba olvidando. Y justo esto me va a ayudar. Otra forma de borrar, por ejemplo, aquí dice borrar mi condicional, ¿no? Cuando el CI sea igual a 1, 2, 3. Por ejemplo, si es que le coloco así con comillitas, entonces quiere decir que es un carácter. Entonces eso también tengo que ir considerando. Si son valores numéricos, va a ir directo el número, ¿no? Y si son caracteres, va a ir con sus apóstrofes o sus comillas. ¿Listo? Entonces eso un poco la diferencia. ¿Listo? Entonces de esa manera podemos ir eliminando registros. Lo importante, lo que más nos interesa es este de aquí, la condicional. ¿Cómo quiero borrar? ¿Cuáles quiero borrar?
¿Listo? Entonces con eso ya tendría solucionado mi código SQL para poder eliminar. El que sigue sería este. Para actualizar, necesito modificar el valor o actualizar su valor. Entonces eliminaríamos hecho. Ahora modificaremos o actualizaremos los valores. Entonces, a ver dónde estamos. Podemos regresar a humedad y podemos agregar algunos valores. Por ejemplo, 45, 46, 47, 48. Y ahí está, ¿no? Nuestra tabla humedad tiene estos registros, ¿no? Entonces ahora vamos a modificar sus valores o actualizar algunos de estos valores, ¿no? De repente este, por ejemplo, que no está en el rango, ¿no? De repente ha pasado algo, o este estaba mal el registro, ¿no? Podría pasar muchas cosas. O en esta otra tabla, no podemos igual agregar valores, otra vez el 2.2, el 3.3, podría agregar el 4.4, el 5.5 y mis valores, ¿no? 1.1, 2, 3, 4, 5. Entonces de repente quiero modificar alguno de estos valores o algún registro está mal. Entonces otra vez nos vamos a ir a SQL y ahora va a ser esto de actualizar. Update. Este de aquí. Entonces, a ver, vamos a tratar de aquí. ¿Qué cosas necesito modificar? El formato es casi similar en todos, ¿no? Mi instrucción SQL para actualizar es este, update. ¿Y de dónde voy a actualizar? De mi tabla control temp. ¿Qué cosas voy a actualizar? Entonces le voy a colocar set. Con set le estoy diciendo que voy a modificar los valores. ¿Y cuáles voy a modificar? Por ejemplo, la columna ID. ¿Qué valor le voy a colocar? Entonces le puedo colocar, no sé, un 55. Y el valor de temperatura le voy a colocar un 55 también. Y la condicional, este es igual, ¿no? Por eso les decía, esto de las condicionales pueden darle una revisada, ¿no? Por internet, en algún libro, para ver más detalles. Entonces aquí mi condicional va a ser igualito, ¿no? Tendría que decirle, vamos a copiar esto, donde el ID sea igual a 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A ver si regresaremos aquí. El que tiene ID 1 va a actualizar sus datos. Y en vez de 1 o en vez de este registro, ¿qué datos le va a colocar? Entonces, en vez del registro o el que tiene ID 1, en vez de esto, le voy a colocar 55 y le voy a colocar aquí también 55. Entonces, y con eso voy a poder actualizar ese registro. Entonces regresaremos aquí, SQL y actualizar. Entonces le pondré mi nuevo ID que sea 55
el nuevo valor de temperatura también que sea 55 y mi condicional donde el ID sea igual a 1 y a ver, veremos qué pasa. Ya está. Entonces veremos qué ha pasado y aquí está, ¿no? Ya no hay el ID 1, en vez de 1 lo he cambiado a 55 y el valor de temperatura también lo he modificado a 55. ¿No? Puedo modificar ambos valores, ¿no? O simplemente uno de ellos. Entonces, con eso ya no va a haber mucho problema. Entonces, pegaremos lo que hemos hecho. Entonces, ¿no? Para actualizar utilizo update. El nombre de la tabla y los valores que voy a actualizar. Voy a actualizar el ID, le voy a poner 55, voy a actualizar temp y 55. Y le voy a decir, bueno, estos valores son los que se van a actualizar, pero ¿de cuál registro? Mi condicional, del que tiene su ID igual a 1. Entonces, de este registro, el que tiene ID 1, le voy a cambiar a estos datos. Y todo eso está en esta tabla, ¿no? Y voy a actualizar. Entonces de esa manera podemos ir actualizando los valores o modificando. O por ejemplo del registro 3 SQL, actualizar. A ver, probaremos simplemente la temperatura. Solo voy a actualizar la temperatura y le voy a poner un 99. Y la condicional donde el ID sea igual a 5. Entonces, a ver, veremos. Y vamos a copiar esto y vamos a examinar. No, aquí está. El ID, el que tenía 5, solo le cambio la temperatura. Y le pongo 99. Su código para eso, ¿cuál era? Este de aquí. Le pongo igual actualizar. Y simplemente le digo actualizar la columna temperatura a un valor de 99. Solo esta columna. ¿De cuál registro? Del que tiene ID igual a 5. ¿No? Y bueno, como el caso de hace rato de eliminar, en realidad aquí es todos los registros que tienen ID igual a 5. Le va a cambiar la temperatura o le va a ajustar o le va a asignar un 99 a todos los registros que tienen el ID 5. Entonces es posible que aquí pueda tener con ID 5 varios registros. Entonces a todos los que tienen 5 le va a cambiar 99 o le va a asignar temperatura 99. Eso es lo que hace. ¿Listo? Entonces con eso igual ya tendría cómo actualizar los valores. Lo último sería la selección. Cómo escoger los datos que quiero mostrar o que quiero utilizar. Entonces ahora haremos el último, que serían en realidad consultas. Este es el que nos falta, ¿no? Las consultas que podemos realizar. Entonces vamos a ver de qué se trata esas consultas. A ver, tenemos humedad. A ver, trabajaremos con humedad. Y me voy otra vez a SQL. Para las consultas es este de aquí. Este select o este select de aquí. Hay dos selects. Probaremos el primero.
me dice select humedad y le voy a colocar continuar y voy a ver qué hace este código. Al hacer este código select me selecciona todos los registros. Entonces eso vamos a ver por aquí. Esto lo haremos más pequeño y que esté por ahí. Para seleccionar hay varias formas. Entonces la primera forma y la más fácil es con esta instrucción que dice select. Y aquí le he puesto un asterisco. Este asterisco significa seleccionar todas las columnas de la tabla humedad. Entonces tengo mi tabla humedad y dice todas las columnas que tenga. Si tiene 20 columnas, las 20 columnas va a seleccionar, ¿no? Entonces eso es este asterisco, seleccionar todas las columnas de la tabla humedad. Y le pongo la condicional 1. En realidad sería sin condicional. Entonces simplemente me selecciona todas las columnas, todos los registros de la tabla humedad. Y como resultado, ¿qué tengo? Esto, ¿no? Entonces todos los registros que tenía me muestra. Eso es lo que hago, ¿no? Con select. Entonces con select en realidad lo que hago es mostrar información. Entonces las consultas es justamente eso, mostrar información. Esto de aquí no, estas consultas, si quieren, esto es para mostrar información o mostrar los datos. Entonces para eso me sirve esto de las consultas. Y su código SQL es este select. Entonces me sirve para mostrar información. Y el primero que hemos visto es este. Me dice seleccionar todos los archivos o todas las columnas o toda la información de la tabla humedad. Y como resultado me muestra toda la información. Entonces podríamos modificar. Ahora esto no me modifica la tabla. Mi tabla original es esto. Con esta instrucción select no se modifica. Simplemente sería como una copia virtual si quieren. Y simplemente me está mostrando algunos valores que yo quiero ver. Solo me muestra, ¿no? En realidad de esta tabla, si solo quiero ver el 45 y el 46, solo me va a mostrar estos dos. Y los demás diremos que lo oculta o no me lo muestra. Pero no afecta en la tabla. Mi tabla original sigue intacto, no se modifica. Simplemente extrae temporalmente los registros que yo quiero ver. Entonces, por ejemplo, el primero que hemos hecho, select asterisco, me selecciona todo lo que tiene la tabla y me muestra. En realidad este asterisco es todas las columnas, ¿no? Selecciona todas las columnas. Y la condicional, este where 1 me dice que es sin condicional. Entonces eso quiere decir que todos los registros, ¿no? El asterisco es todas las columnas y el where es sin condicional, todos los datos si quieren, ¿no? Entonces podemos hacer otras operaciones. Este otro de aquí. Aquí ya puedo ir seleccionando los valores que me interesa. Entonces, por ejemplo, aquí ya le digo, a ver, lo vamos a dejar con este de aquí. Así. Vamos a hacer otra variante. Mucho esto, a ver con cuánto estamos. 30.
Por ejemplo, ya no puedo utilizar asterisco. Asterisco era todas las columnas. Entonces puedo seleccionar solo las columnas que quiero ver. Por ejemplo, aquí le digo, solo quiero ver la columna fecha. Solo la columna fecha. From es de la tabla humedad. Y sin condicionales. Entonces me va a mostrar solo la columna de fecha. Todos los valores o todo el registro de la columna fecha. Y aquí está, solo me muestra la fecha. Nada más, ¿no? Entonces para eso me sirve. Ya aquí no puedo especificar qué columnas quiero ver. De qué tabla y la condicional. Entonces haremos el otro ejemplo más. Otra vez SQL. Seleccionar. Esta vez haremos humedad. Y le pondremos aquí que la humedad sea mayor a 50. A ver, veremos qué pasa. Este de aquí. Entonces, a ver, regresaremos aquí y lo vamos a pegar por aquí. Entonces ahora voy a modificar un poco. Voy a decir seleccionar solo la columna de humedad. O si quieren, para que se entienda, en vez de este select, si quieren, hagan mostrar. Mostrar solo la columna humedad de la tabla humedad. ¿Y qué datos voy a mostrar? La condicional. Donde la columna humedad los valores sean mayores a 50. Todos los que tengan valor mayor a 50 me va a mostrar. Entonces, ¿cuáles me muestra? Solo me muestra un registro, 80. Solo me muestra este valor, ¿no? Entonces, solo hay un registro que cumple esta condición, que el valor de humedad es mayor a 50. Entonces podemos ver. Los valores que tiene mi tabla son estos, ¿no? 80, 45, 46, 47, 48. Y de todos estos le he dicho que solo me muestre el que tiene mayor a 50. Mayor a 50 solo es este registro de aquí. Y solo me muestra ese. Entonces para eso me sirve esta parte de las consultas, ¿no? Especificar qué columna quiero ver y qué tipo de registros, ¿no? O podría colocarle igual un rango de 50 a 100 que me muestre los valores, ¿no? O que me muestre la fecha en que la humedad ha llegado o la humedad ha sido igual a 100, por ejemplo. Entonces aquí cambiarían un poco. Entonces, por ejemplo, este así. Entonces, si quiero hacer eso, tendría que decirle seleccionar la fecha de la tabla humedad donde la humedad sea igual a 100. Entonces, si hago esto, voy a saber en qué fechas la humedad ha sido el 100%, ¿no? Me va a mostrar una tabla. Entonces sería, si no quieren select, para que se entienda, sería mostrar la fecha de la tabla humedad donde la humedad ha sido el 100%, ¿no? Entonces me va a mostrar todas las fechas, ¿no? Donde la humedad haya llegado a 100. Y si no ha habido 100, entonces no me va a mostrar nada, ¿no? Va a estar vacío mi tabla. ¿Qué me va a mostrar? ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos ir trabajando. Entonces, aquí uno de los aspectos importantes es esta parte de aquí, la última parte. Aquí no hay problema, ¿no? El select, la columna, la tabla, ¿no? Lo que más interesa aquí, o lo más de repente complicado, o lo importante, es la condicional. Hay diferentes condicionales. Por ejemplo, una de esas es, aquí estoy diciendo
si es que el valor es mayor, menor, igual, ¿no? Podría haber este otro. Podría ordenar mi información. Podría decirle, en vez de where, podría decirle order by. Ordenar de acuerdo al número de carnet, por ejemplo, en forma descendente. O aquí podría decirle ordenar de acuerdo a la humedad en forma ascendente. Entonces, esta última parte pueden revisar un poco qué otras opciones más tengo. Qué tipo de condicionales puedo colocar, cómo puedo ordenar, otras condicionales para eliminar, para buscar, para seleccionar, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ya realizar todas nuestras operaciones más esenciales. ¿Listo? Entonces podemos desde crear nuestra base de datos, ya hemos visto cómo crear, podemos crearnos todas las tablas que necesitemos y ya para cada tabla agregarle algún registro, eliminar, modificar o hacer algunas consultas, mostrar, ¿no? Entonces de repente tengo una tabla que diga nota de estudiantes, ¿no? De repente en la facultad tenemos eso y de seguro que hay, ¿no? Debe estar uno nota de estudiantes y ahí podría hacer una consulta, ¿no? Seleccionar un select, de decirle seleccionar el nombre, apellido paterno, materno, carrera de la tabla estudiantes, donde la nota sea mayor a 51. Entonces voy a seleccionar todos los aprobados y voy a ver quiénes han aprobado, ¿no? O mi condicional, donde la nota sea menor a 51. Voy a ver todos los reprobados. O puedo colocar donde la carrera sea igual a electrónica. Entonces voy a seleccionar o me va a mostrar todos los estudiantes de electrónica. O podría colocar la condicional donde carrera sea igual a electrónica y nota sea mayor a 51. Entonces voy a ver todos los estudiantes de electrónica que han aprobado, ¿no? Entonces para eso me sirve este select. Y lo importante es la parte de la condicional. Entonces eso es lo que nos interesa ver, ¿no? Este de aquí. Y podemos ir mostrando la información. ¿Listo? Entonces todo eso lo podemos hacer directamente en la base de datos. Agregar, hacer todo, ¿no? Pero usualmente no se trabaja aquí. Usualmente se trabaja desde un sistema o desde otro programa, ¿no? Desde otro programa hago esas operaciones, ¿no? Aquí estoy trabajando directamente en la base de datos. No tengo mi intermediario. Entonces nosotros igual nos vamos a crear un intermediario. Nuestro intermediario va a ser en Java, en NetBeans. Entonces desde NetBeans voy a hacer estas operaciones. Desde ahí, ¿no? No vamos a trabajar directamente en la base de datos. Desde NetBeans vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, y para NetBeans, lo que les decía, voy a necesitar este código de aquí. Estos de aquí. Para agregar las operaciones que yo necesite. Esto de aquí voy a necesitar. Esta instrucción. O esto de aquí, ¿no? Si quiero eliminar esta instrucción. O para seleccionar estas instrucciones, ¿no? Eso voy a necesitar. ¿Qué más me falta aquí? Algo importante que me estaba olvidando. Lo siguiente ya vamos a hacer NetBeans, así que aquí agregaremos un detalle. Por ejemplo, tenemos nuestra base de datos prototipo 1. Le hemos puesto dos tablas, control de temperatura, estaba la temperatura y humedad. Valores de humedad y mi base de datos prototipo 1. Entonces, para guardar esta información o para ver, podría hacer esto. Entrar aquí, a ver TrigoServe y a la carpeta www.
Pero de esta carpeta www, en realidad esta dirección www, aquí es donde debería colocar mi página web y podría tener mi servidor de páginas web. Aquí colocaría mis archivos, pero en este caso no estamos haciendo páginas web. Entonces voy a regresar una carpeta. Aquí estaba ese www y aquí está el MySQL. Y ahí están toda mi información, ¿no?, de estas mis bases de datos. Entonces podemos entrar a la carpeta data, ¿no?, y ahí están nuestras bases de datos, lo que hemos creado, ¿no? Prototipo 1, 2, 3. Prototipo 1, ¿qué cosas tiene? Aquí está. Control temp, humedad. Prototipo 2 no tiene nada, está en blanco, ¿no? El prototipo 3 también está en blanco. Entonces ahí es donde se almacena la información. ¿Listo? Eso por un lado. Ahora, otra cosa que nos interesa. Esto de exportar. Por ejemplo, esta es mi base de datos. Quiero guardarlo o hacer una copia si quieren. Entonces voy a hacer exportar. ¿No? Entonces voy a exportar tablas de la base de datos prototipo 1. Entonces voy a exportar todas mis tablas. Y aquí no necesito configurar mucho, simplemente continuar. Y aquí está, se descarga este archivo .sql. Entonces ahí está todas mis tablas en este archivo, ¿no? Entonces este archivito me puedo llevar en un USB y a todo lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente alguien quiere entrar al sistema de la universidad, no sé, de registro de notas en la universidad. Entonces quiere llevarse toda la información, algo así debería ser, ¿no? Exportar y tener toda la información. Y si es que quiero importar, ¿no?, la información, quiero esto, me llevo en un USB, me llevo a otra máquina, estoy en otra máquina y quiero agregar. Entonces, por ejemplo, esta información, quiero agregarme aquí, este que no tiene nada. Entonces le voy a hacer importar. Y voy a seleccionar la base de datos, ¿no? Me dice importar en esta base de datos. Aquí voy a importar o voy a agregar mis tablas del anterior, ¿no? Entonces voy a seleccionar ese archivo, prototipo 1, y continuar. A ver, veremos qué pasa. Y ya está. Prototipo 3 ya tiene estas tablas, control temp y humedad, y con sus mismos datos, ¿no? Está todo con sus datos. El prototipo 1 y el prototipo 3 ya tienen la misma información, ¿no? Entonces, si quieren verlo, podría ser también como una copia de seguridad, ¿no? Mi respaldo. Si algo le pasa a esto, si por error elimino algún valor, entonces tendría mi respaldo aquí, ¿no?, para recuperar. Entonces también me puede servir para eso, ¿no?, de exportar o importar mi base de datos. ¿Listo? ¿Qué más me va a servir por aquí? Bueno, y esto también nos va a servir, ¿no? Por ejemplo, ya para el tercer parcial, como vamos a utilizar base de datos y van a tener que presentar su base de datos para ver cómo han hecho, entonces necesitan presentar este archivo, ¿no?, o enviar este archivo, el archivo exportado de su base de datos, todas las tablas, ¿no? Entonces de esa manera podemos guardar nuestra información y llevarnos a otro lugar. ¿Listo? Entonces con eso ya tenemos todo listo para trabajar con NetBeans estas mismas operaciones. ¿Listo? A ver, hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta.
disculpe. Sí, adelante. Dice, ¿no me podría recomendar otro servidor que no sea el Vertrigo? Ya lo intenté 10 veces y no quiere instalar mi computadora. No sé si Eh, habría otra manera. Otro sería, a ver, si no me equivoco, es el María DB. También podría ser este otro. Con este también podríamos trabajar. ¿Listo? O si no, este también se pueden instalar y la forma de trabajar va a ser muy similar a lo que hemos hecho. Ya esta parte de aquí, ¿no? El código va a ser casi muy similar. Lo que les decía, de repente la comilla cambia, ¿no? Por el apóstrofe. De repente hasta ahí los cambios. Pero de forma general es lo mismo. Entonces, este sería otra alternativa. ¿Listo? Entonces Está bien, podríamos licenciado. trabajar con ese. Ya instalar. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Sí, licenciado, buen día. Bueno, en mi caso yo lo instalé, pero me aparece con el icono con un más de color azul. Entonces intenté reiniciar el servidor y tampoco da alguna solución para eso, licenciado. Ya, a ver, usualmente a veces es esto de aquí, ¿no? No está habilitado y lo ejecuto, ¿no? A ver, veremos si me sale errores. No, y justo me sale error aquí. No se puede y justamente, ¿no? Inicialmente me sale de color azul, luego me sale de color rojo. Rojo, Y ¿verdad? está, ¿no? Sí, está en rojo y a veces le pongo iniciar. Le pongo iniciar, se pone en verde y otra vez en rojo. Entonces no da, ¿no? Entonces, lo que les decía, esto lo puedo cerrar. Necesito iniciar como administrador. En la mayoría de los casos es eso, ¿no? Otra vez como administrador y ya estoy. Y ahora sí se queda en verde, no cambia a rojo, no me sale el error. Y ya puedo trabajar. Ya puedo ingresar y hacer mis operaciones, ¿no? Posiblemente sea ese el error, ¿no? O otra causa podría ser que donde estamos aquí, que no tengamos la versión adecuada. De repente mi máquina es de 64 bits, pero me he instalado uno de 86. Posiblemente también podría ser el error por ahí, ¿no? Podrían ser esas dos alternativas donde tendríamos los errores. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta por ahí? Cierto, digo, listo, ya está. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda por ahí? ¿Alguna consulta? ¿Algún reclamo? Bien, si no hay nada más, entonces no se olviden del examen, ¿no? De enviar sus archivos. Bueno, ese día, el día de la presentación, voy a subir el formulario y van a enviar el enlace simplemente, ¿no? ¿Listo? Entonces continuamos con nuestras clases la siguiente semana. ¿Listo? Gracias.